Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Amazon anunció el domingo que no acudirá al Mobile World Congress, que es la feria más importante del sector de la telefonía móvil en todo el mundo. Es esta feria tan famosa que se celebra en Barcelona todos los meses de febrero, es decir, el mes en el que estamos. Su ausencia se suma a la de otros gigantes de la tecnología como LG o Ericsson o Sony o Nvidia, la marca esta de tarjetas gráficas que tanto gustan a los jugadores de videojuegos, que tampoco se presentarán en la feria de Barcelona. Las razones de esta cadena de cancelaciones, que han sido todas muy rápidas a lo largo de la última semana, no hay que buscarlas en desavenencias políticas, sino en la crisis desatada por el 2019 NOCV, es decir, lo que todos conocemos como el coronavirus de Wuhan. Poco ha importado que los organizadores del salón hayan asegurado que van a tomar todas las medidas que estén en su mano, incluidas las de no permitir, por ejemplo, el acceso a la feria a quienes hayan estado en China en los 14 días precedentes a la inauguración de la feria. Es decir, que si esto empieza a finales de febrero, los que hayan estado en China hasta hoy o mañana pues ya no podrán ir al Mobile World Congress si es que se termina celebrando, que tampoco lo tenemos muy claro porque no hay más que bajas una tras otra. Por ahora, grandes como Huawei o como Samsung todavía mantienen su compromiso, así que ya veremos. Los problemas que esto está teniendo en el Mobile World Congress son una representación en miniatura del impacto económico que esta crisis sanitaria está teniendo a lo largo y ancho del mundo. El impacto además se está empezando a sentir ya de una manera bastante grande, por supuesto en la economía china y de un modo algo más tenue, al menos por ahora, en la economía mundial. En China los indicadores económicos se han dado la vuelta, se han desplomado sectores enteros, como el de las aerolíneas, por ejemplo, y ha disminuido sensiblemente la producción industrial, tanto de aparatos tecnológicos, por supuesto, electrónicos, como de automóviles. De persistir esta situación por mucho más tiempo, no lo sé, 4, 5, 6 meses, este agente infeccioso habrá infectado también a toda la economía mundial. Como os decía hace un momento, el Mobile World Congress es algo así como una metáfora del impacto del coronavirus en la economía mundial. Es una versión en miniatura de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, especialmente en China y especialmente en las empresas tecnológicas, que son, por cierto, las más valiosas del mundo. Esto a veces no es algo que no solemos tener en cuenta. Por capitalización bursátil, 4 de las 5 empresas más grandes del mundo ahora mismo se dedican al sector tecnológico. La primera es Apple, como supongo que ya sabréis. Luego la segunda es Microsoft. Esto evidentemente cambia con el tiempo, no es siempre la misma. Esto es en estos momentos, pero vamos, siempre suelen estar en el top 10, suele estar plagado de compañías tecnológicas. Hoy por hoy la segunda es Microsoft, la tercera es Amazon y la cuarta es Alphabet. Alphabet es la matriz de Google. Luego ya vendría Berkshire Hathaway, que es un poco de todo, es un holding que tiene participaciones en todo tipo de empresas, y cuando digo en todo tipo, es en todo tipo. Es decir, van desde seguros a la logística, pasando por periódicos o compañías textiles. En fin, que Berkshire Hathaway le da un poco a todos los palos. Y después, ya en el sexto lugar estaría Facebook. Y luego creo que viene Alibaba. Es decir, que encontramos compañías relacionadas con la tecnología, ya porque fabriquen dispositivos móviles o porque se dediquen, por ejemplo, pues a las redes sociales, al comercio electrónico, etc. La electrónica y todo lo relacionado con la industria tecnológica han sido, lógicamente, los primeros en sentir el impacto del coronavirus. No por ninguna razón extraña, y es porque China, es algo que todos sabemos, estamos hartos de leer la palabra Made in China detrás de todos los aparatos electrónicos que nos rodean. Es cierto que no todos se fabrican en China, pero sí la mayor parte de ellos. Es el principal productor de dispositivos electrónicos del mundo y, bien, esto ha afectado muchísimo a aquel país y algunas fábricas pues han interrumpido su producción
o la han disminuido bastante. A fin de cuentas, las restricciones de viaje que el gobierno chino y de movilidad en general a sus ciudadanos ha impuesto en ciertas zonas de China, sobre todo en la zona de Wuhan, como es lógico, pues han incidido de una manera muy directa en la industria. En Wuhan, la industria y en toda esa zona del Yangtze, del medio Yangtze, la industria que más priva no es tanto la tecnológica como la industria del automóvil. Pero vamos, aún así, al final una empresa está vinculada con la otra y es una cosa que la economía empiezas a tirar y es como cuando tiras del hilo de un hilo de lana en un ovillo, que terminas encontrando conexiones de unas empresas con las otras y como en algún punto de toda esa cadena gigantesca y tan complicada hagas un corte, automáticamente pues el ovillo se pierde. Y esto es lo que está empezando a suceder con la historia esta del coronavirus. Bien, aparte de las empresas tecnológicas que están recibiendo, bueno, y las automovilísticas también. Es decir, por el tema este de Wuhan, el mercado chino es el principal mercado para el motor, es el mercado más grande del mundo en cuanto a habitantes y a compras de automóviles. Y el segundo, aparte de eso, han sido de estos dos, o el tercero han sido las aerolíneas. La propagación de enfermedades infecciosas está, y esto no es algo privativo del coronavirus de Wuhan, está cualquier gripe que aparezca, cualquier brote de lo que sea, de una neumonía, de lo que sea, automáticamente está vinculado directamente al sector turístico. Que el sector turístico no es ninguna broma. El sector turístico y de viajes en general en el mundo, más o menos, en algunos países es más, pero en promedio genera entre el 8 y el 10% del PIB global. Estamos hablando de mucho dinero y de muchísimo empleo a lo largo y ancho de todo el mundo. Es además un sector en alza. El mundo cada vez es más rico y una de las maneras de verificarlo es esa misma, la cantidad de gente que puede tomarse unas vacaciones, que ya no solo es en el primer mundo, sino también en el segundo e incluso en el tercero, la cantidad de gente que puede volar en avión, quiero decir, bueno, no hay otra manera de hablar, bueno, puedes hacerlo en ala delta y en helicóptero, pero que pueden tomar un avión. Es decir, que hace 50 o 60 años, estamos hablando de los años 60, una cosa así, viajar por placer a otro continente, es decir, que un europeo visitase América o Asia, o que un americano visitase Europa, o que fuese a África, pues era algo implanteable, a no ser que fuese millonario. Es decir, en la clase media del primer mundo no se podía permitir ese tipo de viajes en los años 60, o si se los podía permitir era después de haber ahorrado mucho tiempo y era lógicamente el viaje de su vida, ¿no? El norteamericano que visitaba Europa, el europeo que iba a Nueva York, etcétera. Estoy hablando de los años 60, los viajes eran muy caros y, bueno, pues se hacía, si es que se hacía, que era muy raro, se hacía una vez en la vida. Bien, hoy, como bien sabemos, es algo habitual y la tendencia es que esto vaya más. Es decir, esto de pasar las vacaciones en el Caribe para los europeos o que americanos, tanto del norte como del sur, en cuanto pueden permitírselo, viajen a Roma o viajen a París, etcétera, es algo que está siendo cada vez más algo habitual. También vemos como los vuelos nacionales en prácticamente todos los países han aumentado, no hay apenas excepciones, salvo países en guerra y cosas así. En todos los casos vemos que las estadísticas del sector aéreo, del sector hotelero, etcétera, son crecientes. Claro, eso hasta ahora, hasta este momento en el que se han contagiado también del coronavirus. No sabemos todavía si va a ir a mucho más. Desde luego en estos momentos se está yendo a más, pero no todavía a mucho más. Pero sí puede ir a mucho más. Y ha llegado donde ha llegado. Ahora mismo hay 28. El coronavirus se han detectado casos en 28 países y en todos los casos han llegado por avión, especialmente lo que es Europa y Estados Unidos o Canadá. Esto es algo que no es nuevo. Esto lo pudimos ver ya en el año 2003 con el SARS o en el año 2010 con la gripe A, recordémoslo. Uno de los lugares donde más precauciones pusieron fueron los aeropuertos, es donde más gente se veía con las mascarillas, etcétera, porque una persona que todavía no es que está infectada, pero que todavía no tiene síntomas, está en ese periódico que llaman los médicos asintomático, pues toma un avión, se va de vacaciones, etcétera, y llega hasta su destino y ahí empieza a contagiarlo. Los 2 casos de coronavirus que se han detectado en España hasta la fecha, uno es en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera concretamente, y el otro es en Palma de Mallorca. Este es de hace muy poquito, de hace solo un par de días, y en los 2 casos son 2 turistas. En Canarias era un turista alemán y en Mallorca ha sido un turista inglés que había llegado a la isla y, bueno, pues se lo han detectado. Esto es el patrón habitual.
mundial. Esto sucedió también en 2003 con el SARS. Pero esta vez, si vamos a los números, ha ido mucho más lejos de lo que llegó hace 17 años. Las aerolíneas, lo hemos visto, han cancelado sus vuelos a China de una manera bastante rápida. Os comentaba la semana pasada en el programa que hice sobre el coronavirus, esta introducción me da la impresión, desgraciadamente, que me va a tocar tratar este tema más veces, que Iberia había suspendido sus vuelos de Madrid a Shanghái y leí hace 2 días que los había suspendido, pero ya no temporalmente, directamente hasta el mes de abril. La fecha que se han puesto que podrían prorrogarla si en el mes de abril el asunto no se ha resuelto. Bueno, aparte de eso, es realmente difícil llegar a China hoy por avión si se pretende llegar desde Europa o se pretende llegar desde Norteamérica. Son muy pocas las líneas aéreas que vuelan, las que lo hacen con unas medidas de seguridad extremas, pero es que aparte de eso, Rusia ha cerrado su frontera terrestre. Ojo, es una frontera terrestre gigantesca. No es que no es una fronterita como la que separa China de Hong Kong o la que separa China de la India, que es muy larga, pero como está el Himalaya por medio, pues es una frontera poco permeable. La de China es inmensa, tiene 4.200 kilómetros. Bueno, pues la cerró Rusia el pasado 30 de enero. No puede haber ya ni trenes de pasajeros, ni gente cruzando en automóvil o en bicicleta. No se puede pasar de Rusia a China. Hong Kong hizo lo propio también, aunque en este caso pues es una frontera más fácil de controlar. Y dentro de China, los viajes están, como os he dicho, muy restringidos. Han sufrido un frenazo en seco, tanto los vuelos como los viajes en ferrocarril. De hecho, tengo un gráfico que me he encontrado en una web llamada Capital Economics, que muestra cómo ha caído el volumen de pasajeros. El volumen de pasajeros transportados en China durante las celebraciones de Año Nuevo, que acaban de celebrarlo y que por lo visto pues es tradicional ahí en China ir a visitar, pues un poco como las Navidades en Europa, de ir a visitar a las familiares y demás. Bueno, pues ha tenido una caída brutal. Lo estáis viendo en YouTube, también os lo he puesto naturalmente en el área de comunidad de iVoox, por si os interesa verlo, así que si estáis escuchando no tenéis más que ir a vuestro dispositivo, el que estáis utilizando en este momento, y echar un vistazo al gráfico. Como veis, el transporte aéreo ha caído una auténtica barbaridad, pues prácticamente un 60%. Esto es dentro de China. Ha caído todavía más el transporte por carretera y algo menos, aunque más que el transporte aéreo, el transporte por ferrocarril. Bien, todo esto nos viene a decir que ya más se ve cómo cae la curva de golpe a partir del mes de enero. Esto también nos viene a decir otra cosa, y es que no se empezaron a tomar medidas hasta muy tarde. Es decir, que cuando ya quisieron tomarle la temperatura a esta historia, ya era un poco tarde y se había empezado a difundir el virus por todo el país. En 2003, con el brote del SARS, también cayó en picado el tráfico interno, el tráfico de pasajeros dentro de China, pero es que han pasado 17 años de aquello. Parece que fue ayer lo de 2003, pero no, en 2003 fue cuando empezó la guerra de Irak, si mal no recordáis, pero bueno, que es hace ya mucho tiempo, son 17 años, y si bien otros países no han sufrido un cambio similar al de China, que se vio, la España de 2003 no era tan diferente a la de 2020, o la Alemania o los Estados Unidos. Evidentemente se han enriquecido, lógicamente, han tenido que pasar también por la crisis económica, pero bueno, de cualquier manera, hasta en la población son similares. En el caso de China, es un país que sí que ha crecido y muchísimo. China es hoy un país bastante más rico que hace 17 años y sobre todo tiene mucha mayor presencia global. En el año 2003, China representaba el 4,5% del PIB mundial, que en aquel entonces ya nos parecía una auténtica barbaridad, porque China venía de ser un gigante demográfico, un gigante geográfico, pero era un enano económico. Y así había sido pues durante los años, por supuesto, antes de la muerte de Mao, pero después, ya en los años 70, los años 80, e incluso todavía cuando empezó a despegar ya a lo bestia, en los años 90. Bien, pues hoy supone la economía china el 15,5% del PIB mundial y es algo que sigue incrementándose. Está además, aparte de esto, su economía está mucho más integrada en la cadena global de suministros, exporta más al extranjero, importa más del extranjero, cuenta con pues unas cuantas multinacionales
que operan en el extranjero, muchísimas, con inversiones además que tienen en empresas de todo el mundo. Esto desde hace ya unos cuantos años que empresas estadounidenses o europeas han sido compradas total o parcialmente por inversores chinos. Algunas, además, al principio era ya menos, pero hace unos 10 años se decía, los chinos han comprado Volvo, ¿quién lo iba a decir? Bueno, no solo Volvo, General Electric, por ejemplo, lo compraron unos inversores chinos, Motorola también, Pirelli, la empresa esta que hace neumáticos italiana, uno de los símbolos de la industria italiana, lo compraron los chinos. En fin, que están mucho más implicados en la economía mundial. De manera que el coronavirus tendrá un impacto mayor que el SARS. Eso es inevitable, un impacto económico estoy hablando. Respecto al otro, al impacto médico, pues también parece ser que está teniendo un impacto algo mayor. Ya veremos cómo va la cosa todavía, pero bueno, desde el punto de vista económico esto lo va a tener, es seguro, aunque solo sea por el tamaño e importancia de la economía china, que ha crecido sustancialmente en los últimos 17 años. También parece estar teniéndolo desde el punto de vista médico, como os decía, pero eso es otra historia que va paralela. Va paralela, pero están íntimamente relacionadas. Ya se sabe, por ejemplo, que se ha cobrado el coronavirus de Wuhan, se ha cobrado más víctimas mortales que el SARS, que era otro tipo de coronavirus, que en 2003, esto os lo contaba la semana pasada, acabó con la vida de aproximadamente unas 800 personas. Bien, el coronavirus a día de hoy, estamos a 11 de febrero, ha matado ya a 910 personas en China y otras 2 más en Filipinas y en Hong Kong. Es decir, prácticamente todas las muertes se concentran en China. De cualquier manera, os he puesto un gráfico, de nuevo, estamos estoy tratando de audiovisualizar la contra lo más que puedo. Lo tenéis en YouTube y lo tenéis también en la zona de comunidad de iVoox, en el que se ve todas las infecciones a día de hoy no, a día de ayer, a día 10 de febrero, todas las que ha habido. El número de casos confirmados supera ya los 40.000, 40.600 exactamente, y hay otros 30.000 casos sospechosos. Desconocemos aún, la verdad, muchas cosas de esta enfermedad. Desconocemos, por ejemplo, cuál será su tasa final de mortalidad, porque el brote se encuentra en pleno apogeo. Bueno, de hecho, se encuentra creciendo en estos momentos, pero vamos, parece, por lo que se ha visto hasta ahora, que es inferior a la que tuvo el SARS en su momento. Aún así, todo esto, evidentemente, hay que tomarlo con pinzas, porque dependemos de la información que facilitan las autoridades chinas. Y estas, como bien sabemos, no se caracterizan precisamente por su transparencia. Pero bueno, todo indica que a esta emergencia sanitaria aún le quedan varios meses. Desconocemos cuántos, pero aún le quedan varios meses. El brote ha sido de tal virulencia que, de una manera u otra, aunque se empiece a desinflar hoy mismo, tendrá todavía consecuencias y, por desgracia, habrá gente que fallezca. Pero bueno, que es, si vamos, por ejemplo, a lo que sucedió en el año 2003 con el SARS, que es el gran, en este caso supongo que habréis visto que todo el mundo lo está comprando con el SARS porque es el precedente más claro y que además surgió en la propia China. El MERS, por ejemplo, fue en Oriente Medio, o la gripe A, que fue en Norteamérica. Bien, esto empezó... El SARS, quiero decir, empezó en noviembre de 2002, es cuando se detectó el primer enfermo, y alcanzó su punto álgido, de nuevos casos estoy hablando, entre abril y mayo de 2003. A partir de ese momento, los nuevos casos ya empezaron a descender. Os voy a colocar otro gráfico, venga, ya que estamos, que no se diga. Tengo el gráfico aquí delante y como me permite, esto voy a empezar a utilizarlo más porque muchas veces, especialmente en las contras económicas, porque muchas veces, aparte de escuchar, es bueno ver con los propios ojos. Bien, os estoy poniendo en estos momentos un gráfico que está muy bien. Lo tenéis ahí, veréis, esto es relativo al SARS, eran los casos que se fueron detectando, el incremento de casos está en las barras azules y luego el acumulativo. Bien, el último enfermo de SARS se diagnosticó en mayo de 2004, es decir, año y medio después de la aparición del virus. Luego ya quedó completamente desaparecido, no se ha vuelto a diagnosticar ningún caso de SARS desde mayo de 2004. De aquello obviamente se ha aprendido. No podía ser menos. Se están extremando las precauciones para, si no evitar, si al menos evitar es poco menos que imposible, sobre todo ya a estas alturas y dentro de la propia China, pero sí al menos dificultar el contagio. Es decir, que se siga extendiendo tanto dentro de China como en el extranjero. Esto evidentemente está teniendo un impacto en la economía global.
porque los cierres de aeropuertos, la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas, la clausura de fronteras, como en el caso de la frontera rusa que acabamos de ver o de Hong Kong, estas cosas no salen gratis desde el punto de vista económico. Cadenas enteras de suministro se han interrumpido, tanto en el interior como en el exterior, por sobre todo en el interior de China. Y eso se tiene que dejar sentir a la fuerza, no sabemos todavía en qué medida, pero se tiene que dejar sentir en todo el mundo. Estamos hablando de una economía que produce más del 15% del PIB mundial, que es decir, que esto no ha aparecido en Lesoto, que ha aparecido en China. Y sobre todo en algunos sectores, que es donde los chinos pues llevan la voz cantante, como es el caso que os decía antes de los dispositivos electrónicos. De hecho, el aparato en el que estás escuchando ahora mismo este programa, seguramente, casi con toda seguridad, esté hecho en China. Vamos, no digo nada que no sepamos todos. Las cuarentenas impuestas por el gobierno chino han obligado a cerrar algunas factorías temporalmente. Parece ser que las están volviendo a abrir a lo largo de estos últimos días a toda prisa, o a tenerlas produciendo al mínimo, por no hablar evidentemente pues de las bajas, las vacaciones forzadas que se dieron en ciertas zonas para que se prolongaron las vacaciones del Año Nuevo chino. Algunas fábricas están produciendo lo mínimo imprescindible, es el caso o han estado produciendo lo mínimo imprescindible, el caso de Foxconn o de Samsung. Pero vamos, para el gobierno chino esto es una auténtica tragedia, que se suma a las presiones que recibe desde Estados Unidos por motivos arancelarios, en este caso, desde hace ya un par de años. Es decir, que los que anduviesen pensando en llevarse la planta a Vietnam o a la India, pues tienen ahora un motivo más para hacerlo. Es decir, no solo me evito los problemas con los aranceles de Donald Trump, sino que además me evito el problemón que tienen con el coronavirus, que si se cronifican, evidentemente provocará decisiones empresariales que luego será muy difícil revertir. Esta es la razón por la que Pekín ha reaccionado con tanta agresividad, al menos agresividad monetaria, dando curso, pues leí el otro día que era la mayor inyección de liquidez desde hace 15 años, desde el año 16, desde el año 2004. Gracias a este estímulo, ojo, son 170.000 millones de dólares. Se ha conseguido, es que me parece una cifra totalmente, tiene tantos ceros, es el PIB de países grandes, estamos hablando, ¿eh? Bueno, pues con estos 170.000 millones de estímulos se ha conseguido atemperar la caída de las bolsas, especialmente en Shenzhen y en Shanghái. La de Shanghái cayó un 13% la última semana de enero. Claro, se encendieron todas las alarmas a raíz de aquella caída tan brusca. Esto, evidentemente, estos estímulos son pan para hoy y hambre para mañana. Xi Jinping había prometido que la economía china repuntaría este año. Lo dijo el año pasado, a raíz de la celebración del aniversario de la República Popular China, y que crecería con muchísima más fuerza que los últimos 5 años. Y claro, tiene que cumplir. Tiene que cumplir porque es que su puesto y el de toda su gente depende de ello. Si la cosa va a peor y la economía se constipa seriamente, pues su puesto peligra. Está por ahora bien atornillado al poder, es presidente vitalicio, pero podría dejar de serlo. ¿Y esto en qué se va a traducir? Yo creo que se traducirá de una manera u otra en una devaluación del yen, del yuan, y aquí ya no sé si Donald Trump se atreverá con estas circunstancias tan peculiares como la enfermedad de decir algo. Vamos, que se ponga como se ponga, van a devaluar el yuan, eso está claro, y luego en paquetes de estímulo multimillonarios, como que acabamos de ver. Y esto parece también inevitable, esto repercutirá en la deuda pública, y no hay otra, sobre una deuda que ya es muy alta. Es decir, cuanto mayor sea el impacto económico, mayor será la expansión monetaria, porque les va mucho en ello. En 2021 se cumple el primer centenario del Partido Comunista Chino, y como es lógico, teniendo en cuenta la naturaleza de ese régimen, quieren celebrarlo por todo lo alto, exhibiendo unas cifras de crecimiento récord, muy altísimas. El coronavirus de Wuhan se ha interpuesto en su camino, así que ya veremos cómo lidian con esto, pero vamos, nos lo podemos imaginar. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Hace mucho tiempo que no os traigo una que me envía Ricardo desde México. Estimado Fernando, te mandamos una noticia mierda, porque esto está muy cómico. Seguramente te va a interesar comprar un boleto para la rifa del avión presidencial de México, donde el premio
No es el avión, pero se está rifando. Verídico, vivimos en una realidad alternativa. Saludos y felicidades por el programa. Los que no seáis mexicanos probablemente desconocéis que López Obrador ha decidido vender su avión oficial. Es un gesto que, la verdad, le honra. Ojalá no existiesen los aviones oficiales y cuando esta gente tuviese que viajar lo hiciese como el resto de los mortales, a ser posible en clase turista para atravesar el Atlántico y se iban a enterar de lo que vale un peine. Bueno, el hecho es que López Obrador ha decidido vender un avión que está prácticamente nuevo. Está casi recién estrenado. Es un Boeing 787 Dreamliner que entregaron a Peña Nieto en el año 2016, es decir, ayer por la tarde, como aquel que dice, teniendo en cuenta que un avión tiene una vida útil de aproximadamente unos 30-40 años, bueno, pues este avión no tiene ni 4. Bueno, el tema es que esto lo decidió nada más llegar al poder, a finales de 2018, dijo que él ya no volaba, él vuela en aerolíneas comerciales, y bien, y se ordenó que se lo llevasen a California y lo pusiesen ahí en venta. El tema es que nadie quiere comprarlo, a pesar de que lleva, ya digo, desde hace más de un año en un hangar de California y está ahí a la venta. Algunos han mostrado su interés, pero resulta que es un poquito caro, porque no es un 787 normal de línea, lo adaptaron para que transportase como transporte ejecutivo. Bueno, la cosa es que aquello de tenerlo en el hangar californiano ha costado un dineral, porque hay que pagar el almacenaje y el mantenimiento, que no son precisamente baratos. Así que, de hecho, leí el otro día en un periódico mexicano que había costado casi lo mismo tener el avión en California sin que nadie lo utilizase que si lo hubiese utilizado el presidente a lo largo del último año. Es decir, como decimos en España, ha hecho un pan con unas tortas el López Obrador. Bueno, pues ahora a AMLO no se le ha ocurrido mejor idea que rifarlo. Sí, tal cual, rifarlo. Rifarlo mediante una lotería. Y bueno, el que gane con la lotería, el que tenga el boleto ganador, pues que se lleve el avión a casa. Lo que yo ya no sé es dónde lo va a meter. Porque claro, el 787 no es precisamente un utilitario. Mide 60 metros de largo por otros 60 de envergadura. Pesa algo así como 160 toneladas. Y eso sin combustible, que si lo llenas, creo que le metes 100 toneladas más de combustible. Pero claro, si lo colocas en el aire, que es un avión y está concebido para eso, para volar, pues el precio alcanza los 900 kilómetros por hora e incluso los supera. Vamos, que en un par de horas te has puesto en Gran Canaria con la ventaja añadida de que no necesitas hotel, porque puedes dormir dentro. Diréis, bueno, pero se duerme muy incómodo en el avión. No. Vamos, esto es un avión ejecutivo, a ver si me entendéis. Lo que hizo Peña Nieto fue pedir a Boeing que instalase, que le pusiese un baño completo, no sé si ya así con bañera o simple plato de ducha, pero vamos, un baño completo, una habitación, entiendo que con cama de matrimonio, para que pudiese viajar con la primera dama, e incluso tiene un despacho. El resto son butacas para que viajen pues los perdedores, es decir, que si los periodistas, que si los asesores, etcétera. Pero vamos, hay unas 200 butacas que si se las retiran se puede instalar un minigolf o una bolera, o si eres joven y marchoso, pues una discoteca con un par de ambientes, uno para el house y otro para el chill out con una barra. En fin, Ricardo, una auténtica maravilla la historia esta del avión de AMLO. Bien, seguimos con Fran, que vive en China y que nos cuenta cómo está viviendo el tema este del coronavirus y cómo los chinos lo están gestionando. Bueno, residiendo en China tengo la impresión de que desde España hay como una especie de fin del mundo, ¿no? De histeria súper colectiva. Ya no sé yo si es para ocultar los verdaderos problemas que tiene nuestro país o simplemente para vender noticias, que creo que es lo segundo, o las dos cosas. A saber. El tema de Wuhan eso es un escándalo mayúsculo, porque cuando se detectó el virus se amonestó al descubridor de este virus, se le acusó de difamación, esta persona murió ayer, intentaron ocultar su muerte, en fin, telenovelas chinas. Pero la cuestión, yo no creo que esté en el origen del virus o no. La cuestión yo creo que es que en este país, y mira que me encanta este país, no toma las medidas pertinentes hasta que ocurre algo grave. Por ejemplo, si tú en cuestiones de higiene o de higiene o de alimentación. Si tú vas a un Carrefour, por ejemplo, en España, vas a ver, por ejemplo, la pescadería, la carnicería, con unas condiciones higiénicas increíbles. Si tú vas al mismo Carrefour, pero en Shanghai, y Shanghai no es un pueblo de China precisamente, no es un pueblo del interior de China, te va a dar asco, porque vas a ver las peceras llenas de peces, la poca salubridad que tiene, y eso que es Carrefour, que no es
que no es un mercado local chino. O sea, es indescriptible. Yo no puedo describir al principio la repugnancia que me daba ver eso, y luego ya uno se acostumbró, ¿no? Pues esa es mi pequeña reflexión, que no hay que... Bueno, aparte sí hay que contener el virus, obviamente hasta que haya vacunas, pero hay que modificar muy bien ellos tienen que modificar muy bien estas leyes sobre higiene y sobre venta de productos, porque ayer fue el SARS, hoy será el coronavirus, al día siguiente será otra enfermedad. Y aquí estamos nosotros, pues, por un lado, calmando a nuestra familia por el tema de la histeria que hay, y por otro lado, intentando pues no pillarlo. Un saludo y muy buen programa. Pues mira, Fran, yo nunca he estado en China y por lo tanto pues no he podido ver con mis propios ojos las condiciones higiénicas en los supermercados y en los mercadillos callejeros. Pues lo he visto con mis propios ojos a través de televisión, pero no personalmente. Es decir, que he podido verlo en una pantalla, pero no he podido olerlo. Pero vamos, no eres el primero que me lo cuentas. Bueno, es que esto de la higiene alimentaria, es algo muy occidental y relativamente reciente. Es decir, Occidente aquí es la excepción, no es la norma. Hace muchos años fui a Senegal, fui a Dakar. Nada más fui una vez, pero vamos, como ha sido la única vez, es un recuerdo que tengo grabado. Y una de las cosas que me llamó la atención allí en el mismo Dakar, estoy hablando, es que los carniceros tenían la carne colgada en la puerta de su establecimiento. Y con un calor infernal que hacía y todo lleno de mosquitos. Pues bien, eso que a mí me sorprendió tanto, al parecer es lo habitual en esos países. Por eso son tan comunes las diarreas, los parásitos, etc. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Miguel de Vigo, que nos habla de un cambio legislativo que se acaba de producir y al que no se le ha prestado atención. Te quería preguntar qué es lo que piensas sobre el nuevo decreto ley, que yo me he enterado de refilón y parece que lo que están haciendo ahora es modificar una ley que sería la ley 9 de 2017 para los contratos públicos, que lo que entendí yo que están intentando hacer ahora es legalizar la partición de estos contratos en fracciones de contratos mucho más pequeños para poder adjuntar estos contratos a dedo, en plan contratos de varios cientos o millones de euros, fraccionarlos en contratos de menos de 40.000 para así poderlos poner a dedo. Y era para saber lo que piensas de esto, decirme, porque yo no entiendo mucho del tema, saber si esto es verdad y si es verdad, cómo coño, primero, no se nos ha informado de esto, porque yo me he enterado de refilón y no lo he visto en ningún sitio, y segundo, qué coño está pasando aquí. La modificación de la ley de contratos del sector público se hizo la semana pasada, es decir, hace justo una semana. Es una ley muy reciente la que se ha modificado desde el año 2017, entró en vigor de hecho en 2018, la hizo Rajoy, vamos, todavía no se había ido. Y lo que el gobierno ha cambiado no es la ley en sí, ha cambiado un artículo, el 118.13 de esa ley. Su modificación es minúscula en tamaño, es decir, es apenas unas líneas, pero esto tendrá consecuencias. ¿Por qué? Pues porque elimina la obligatoriedad de justificar que el contratista no ha suscrito más contratos menores, que individual o colectivamente superen los márgenes por los que el contrato se considera menor, que son 15.000 euros en el caso de contratos de servicio, de suministros, y 40.000 euros para contratos de obras. Es decir, que lo pone mucho más fácil a la contratación fraudulenta. Se pongan como se pongan, es así. Es algo, por cierto, este tipo de contratación es algo muy habitual. Fraudulenta es algo muy habitual en los ayuntamientos, donde abundan los contratos por 17.999 euros, como bien sabemos, para así poder adjudicar a dedo y sin concurso. No vulneran la letra de la ley, pero sí el espíritu de la ley. Así que, bueno, con esta modificación creo que no hay que ser muy avispado para ver qué hay detrás de la modificación. Es decir, al pesebre hay que atenderle y hacerlo conforme a la ley. Así que, bueno, pues lo que han hecho es poner la ley a su gusto y como no lo han pasado ni siquiera por la Cámara, lo han hecho por decreto, para variar. Bien, vamos ahora con Raúl de Bilbao, que nos habla de una nueva dirección general que ha creado el gobierno de Sánchez, que se llama Dirección General de los Derechos Animales.
Y bueno, antes de nada, enhorabuena por el programa. Lo escucho todos los días de camino al trabajo y te remitía este audio para comentar algo que veo que para los medios de comunicación más generalistas pues está pasando desapercibido, o al menos no se le está dando la repercusión que merece. Me refiero a lo que hace referencia al nuevo director de protección y bienestar animal, un tal Sergio García Torres, nombrado directamente por el vicepresidente Pablo Iglesias. Pues creo que se trata de un alto cargo público creado por Podemos y que hasta ahora nunca había existido. Su intención, por lo que veo, es crear una ley de protección animal, incluyendo aquí animales de compañía, salvajes, ganadería en general, vamos, un totum revolutum, lo cual creo yo que supondría el fin de la alimentación tal y como lo conocemos hoy en día, ya que pues, me he quedado de piedra al comprobar las afirmaciones de dicha persona. Por ejemplo, ha dicho las siguientes frases: la leche no es necesaria, o que somos el único mamífero que roba leche a otra especie. Vamos, increíble. Intentando dar a los animales derechos jurídicos, con lo cual esto acarrearía el fin de la industria cárnica, la caza, vamos, todos los usos tradicionales que se vienen dando al campo, dando la puntilla definitiva a la España rural. Este tipo de personajes creo yo que pretenden acabar con la dieta omnívora, y esto supondría el fin de la gastronomía occidental, tal y como la conocemos hoy en día, con lo cual la destrucción de miles de empresas. Es decir, vamos, un claro caso de marxismo cultural. Como no se logra imponer el marxismo mediante la política económica, se hace socavando los cimientos culturales. Aquí podríamos incluir además pues todo lo políticamente correcto que nos rodea hoy en día, vamos. ¿Qué te parece este nuevo cargo creado por Podemos? ¿Crees que conseguirá los fines para los que se creó? ¿Está abocada la España rural a su total desaparición? Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, Sergio García Torres es un animalista radical y habla como un animalista radical, es decir, nada de lo que extrañarse. En España, la protección de los animales está ya bastante regulada, tanto por leyes de ámbito nacional como por leyes autonómicas, por regulación autonómica. De ahí que en algunas comunidades autónomas sea más estricta y en otras menos. Es decir, hay ciertas cosas que hace 30 años eran comunes, qué sé yo, por ejemplo, caso de Madrid, que es lo que más cerca tengo, era muy normal pasar por delante de las tiendas de animales y ver perritos o gatitos para podértelos llevar. Esto está prohibido desde hace ya muchos años. Si quieres un perrito o un gatito, tienes que citarte con el que te lo va a vender a un criadero o algo así, porque no los tienen expuestos en el escaparate como los tenían hace años. Y como esto, pues hay mucha más regulación relativa, por ejemplo, a los espectáculos con animales, el circo, etcétera. De hecho, en la última reforma del Código Penal, la última reforma fue en el año 2015, hace poco tiempo, hace menos de 5 años, se endurecieron las penas por maltrato animal. Evidentemente se puede endurecer esta legislación, hacerla mejorarla todavía. Pero vamos, lo que dice Sergio García es simplemente implanteable. Supondría la eliminación de toda la cabaña ganadera y naturalmente regresaría a la desnutrición. Aparte de chocar con derechos fundamentales, como es el de comer carne o beber leche, pero bueno, sin entrar ya en eso. Si lo hiciesen por el artículo 33, es decir, por sus santos eso mismo, bien, automáticamente empezaríamos a pasar hambre en España. Nuestra dieta está formada por vegetales, pero también por proteína animal, queso, carne, embutidos y todas estas cosas. Eso sí, este tipo me da la impresión que nos va a dar grandes momentos. Este tipo, Sergio García Torres, quiero decir, nos va a dar grandes momentos mientras le dure la sinecura. Muy bien, pues con esto ya, queridos amigos, vamos a ir cerrando el programa. Vamos con Pizarro, que nos habla de las primarias en Estados Unidos, más concretamente del espectáculo este un poco indigno que dieron en Iowa. El Partido Demócrata se ha tomado la temperatura en un estado de poca población, pero que históricamente ha resultado ser buen predictor sobre las tendencias nacionales. Y resulta que tiene fiebre. No hay un líder con gancho, la organización no es capaz de contar sin bloquearse, y el único punto en común demócrata, que era que Donaldo es el anticristo, está siendo rebatido por la realidad, que lo presenta como alguien tan solo tan malo como cualquier politicasto demócrata.
Con esta foto inicial acerca de cómo está el partido de cara a las próximas elecciones presidenciales, está claro que muchas cosas han de cambiar mucho para los demócratas y que mucho han de torcerse las cosas a Donaldo para volver a ver el ajustado resultado de las anteriores. Pero como en política casi todo ya se ha visto, esperaremos atentos a ver si se produce la carambola. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana, que será miércoles, estaré por aquí de regreso y espero que también estéis de regreso todos vosotros. Hasta mañana.